Radio Nesa está de manteles largos debido a que Ciudad de Nezahualcóyotl cumple 60 años de que quedara sustentada como municipio del Estado de México. Su historia es tan interesante que inicia en los drenajes del lago de Texcoco y así se da la llegada de sus primeros pobladores. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado alguna anécdota de su llegada a este municipio? Pues porque quería un pedazo de tierra. Sus historias son tan impactantes e interesantes que te invitamos a descubrir estos tesoros humanos. En la actualidad, el municipio de Nesa es considerado una ciudad con gran infraestructura. Además, se caracteriza por el trazo casi perfecto de sus calles. Porque orgullosamente somos nezatlenses. ¡Feliz 60 aniversario! Actividad física entre los adultos mayores, el DIF Nesa Central implementó el plan de activación, por medio del cual los vecinos que asisten a nuestras instalaciones, con el fin de obtener su credencial del INAPAM o algún otro servicio, aprenden rutinas de ejercicios durante su tiempo de espera. El objetivo es que lo repliquen en casa y con ello mejoren su condición y calidad de vida. Vengo a apoyar con diferentes actividades, ya sea actividad física, pláticas gerontológicas. La actividad física es anaeróbica, ya que es para adultos mayores, ayuda a fortalecer la cardiovascular y también a fortalecer sus músculos. Ante esta acción, nuestros visitantes afirmaron que pese a veces resulta pesado el realizar activación física, es fundamental para su salud, por lo que agradecieron al DIF Nesa el implementar este tipo de programas. Son muy buenos. Uno ya de la edad que tiene uno, yo pienso que nos hace falta. Se cansa uno, es como le digo, se cansa uno porque pues no está uno acostumbrado. Pero sí, se siente uno bien haciendo los ejercicios. Yo pienso que bastante lo necesitamos por nuestra edad. Me sentí muy bien, muy relajadita, no sé, olvidé todo. Ajá. Yo les agradezco que nos tomen en cuenta estos minutos que nos hicieron estos pequeños ejercicios aquí en el DIF. DIF Nesa, por amor a la familia. Para promover la actividad física Hola, muy buenos días, queridos amigos de Mundo Enigma. Estamos hoy con ustedes, como siempre, como cada miércoles, en esta edición de Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural, en esta barra matutina que tiene una gran variedad de programas, que tiene una gran variedad de oferta cultural para ustedes, no solamente de entretenimiento simplón, de entretenimiento ramplón, sino tenemos una gran cantidad, créanme ustedes, de ofertas culturales para ofrecerles. Evidentemente, muchos de ustedes ya están a bordo de esta gran estación de Radio Nesa y ya conocen la mayoría de los programas que hay aquí. Y bueno, pues no está de más decirles que este es un esfuerzo que se hace día a día para que podamos incrementar todo lo que se les ofrece a ustedes. En este caso, por ejemplo, de su servidor y amigo, de Tomás López, su servidor y amigo de este programa Mundo Enigma, bueno, pues también les pedimos que nos ayuden con sus likes, que compartan la transmisión, si estos programas les han gustado, si estos programas les han en alguna forma les han ayudado a ir concibiendo otras cosas, ¿no? Recuerden que Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, es
para asomar a otras realidades y este asomo a otras realidades nos va a servir para mejorar nuestro presente. Es decir, nosotros vamos a estar constantemente ofreciéndoles a ustedes una gran cantidad de herramientas culturales, desde luego, como en este caso su servidor y amigo les ofrece algunas realidades poco consideradas a veces, o a veces, aunque están cerca de nosotros, a veces están ocultas por la cotidianidad, están ocultas por la cuestión de que regularmente nosotros estamos, nos comenzamos a centrar nuestra vida en la satisfacción de las necesidades primarias, digamos, ¿no? Que no está mal tampoco, ni es una cuestión que digamos estemos en contra de ello, que estemos satanizando, sino que es una cuestión que muchas veces evita que nosotros podamos tener una percepción mayor de esta enorme realidad que es nuestro universo, esta gran realidad que es nuestro universo, y que tiene muchas cosas, que tiene muchos misterios, que tiene muchos enigmas, que siempre están al alcance de aquellos que quieren, que buscan una explicación. Siempre recuerden que el que busca encuentra, y entonces, bueno, pues nosotros aquí en su programa buscamos ofrecerles algunas explicaciones alternativas a fenómenos y situaciones que regularmente pudiésemos haber nosotros en algún momento intentado o que intentásemos reflexionar sobre estas cosas, y de repente no tenemos con quién, ¿no? Muchas veces este tipo de temas no son temas de conversación vulgar, de conversación cotidiana, porque la gente piensa que si uno ahonda en este tipo de temas es como una especie, como si estuviera uno perdiendo el tiempo, y no es así, ¿no? Evidentemente todos estos temas, todos estos grandes temas son temas que nos llevan y nos hacen crecer nuestra percepción de la realidad, nos invitan a mejorar todo nuestro, digamos, todo nuestro entorno, toda nuestra forma de ver la vida, nos dan una visión distinta, totalmente distinta a la versión, a las versiones convencionales que esta vida nos da, que esta vida nos puede dar. El tema de hoy es un tema que se ha escuchado mucho, hemos visto muchos documentales, hemos hablado muchas veces sobre este asunto de lo que sucedió aquel día aciago en cierto sentido para mucha gente, pero que fue también el comienzo de un camino que ha venido culminando hasta estas fechas. Fíjense, el programa de hoy se llama Denuncia Esotérica de un Crimen, octubre 2, la edecán salvadora, la edecán libertadora. Bueno, pues este tema interesante. Saludamos a Irma Domínguez, que está con nosotros en esta transmisión, y ahorita vamos a ir dando los saludos correspondientes a todos los que están ya en este día aquí. Saludamos a Cristian López, a mi hijo, que está también escuchando al mejor programa de misterios que hay actualmente en la radio. Bienvenidos, oyentes, a este nuevo episodio de Mundo Enigma, el programa de radio que se adentra en los misterios ocultos y las perspectivas esotéricas
de eventos, como en este caso de eventos históricos. Hoy nos sumergiremos en el enigma que rodea los eventos del 2 de octubre de 1968. Pero no nos vamos a ver desde la perspectiva social o desde este tipo de perspectiva. Saludamos a Jorge Núñez Ríos, al licenciado Jorge Núñez, que está también esta mañana con nosotros, acompañándonos. Un saludo y un abrazo fraternal para nuestro amigo Jorge Núñez. Es un día que quedó grabado indudablemente en la memoria de México y de todo el mundo, del mundo entero. ¿Qué secretos esotéricos se mueven detrás de este evento? De este evento sucedido, acaecido el 2 de octubre. ¿Qué secretos esotéricos podrían estar ocultos detrás de esta fecha? Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy miércoles 4 de septiembre del 2023. Vamos a pedirle a Gwendolyn Rugerio, que es la encargada de llevar la producción y los controles de hoy, que nos abra las puertas de la mansión de los enigmas y los misterios y vayamos internándonos en este mundo fantástico a través de la vía radiofónica aquí en Radio Nesa, la radio multicultural, con su amigo y servidor Tomás López, quien, como ya es costumbre, miércoles a miércoles navegamos por los enigmas más grandes de este mundo. Les invitamos a que visiten también nuestros canales espejo en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, nuestros podcasts, con algunos otros contenidos y con estos mismos programas también, pero en versión de podcast. Bueno, pues en México una energía extraña. A mí me tocó en la niñez, lo que pude percibir de este asunto es que había una especie de energía extraña en nuestro México. Se sentía en aquellas épocas, marcha tras marcha. Nosotros vivíamos en ese entonces cerca de la Normal de Maestros. Y entonces había marcha tras marcha tras marcha, se generaban una y otra marcha y pasaban los muchachos gritando, arengando, gritando consignas, hablando en contra de este gobierno, que era un gobierno bastante cerrado en ese entonces, ¿no? Me toca hoy testificar ante ustedes lo poco o mucho que entonces capté, más lo que ahora en la actualidad, digamos, a través de 55 años del evento, he podido ir captando. Hablaremos de aquello que en medio de los eventos trágicos se estaba moviendo como una energía de despertar de conciencias de nuestro país. Vamos a hablar de energía de conciencia. No vamos a hablar tanto de, claro, de la naturaleza criminal de las gentes que querían conservar el país como estaba y de esta frescura, de esta gran energía social, de esta energía que estaba moviendo a la sociedad mexicana y en general a gran parte del mundo en ese entonces, que se estaba moviendo. Había una energía bastante perceptible que les digo, yo a la edad, yo tenía en ese tiempo 8 años y yo podía percibir la gran energía que había, que movía a estos grupos, a estos contingentes de jóvenes que estaban marchando. Yo era estudiante de primaria, bueno, pues a los estudiantes ya de otros grados mayores, de preparatoria, incluso gente de las secundarias se unía a las marchas. Ya hemos hablado en otros programas de que Regina era una mujer, eso es el personaje central de toda esta trama esotérica, que fue bastante bien descrita y bien narrada y muy bien investigada por Antonio Velasco Piña, este gran autor que ha
navegado en estos temas y los ha escrito de manera magistral. Dice que Regina era una mujer hija de un alemán y una mexicana, cuyo espíritu, cuya alma, según las profecías de los auténticos mexicanos, la reencarnación de Cuauhtémoc, y que se decía que ella, como prioridad, debía reclutar algo así como 392 auténticos mexicanos. Bueno, pues vamos a este nuevo episodio de su programa Mundo Enigma, que se adentra en los misterios ocultos. Y en el caso de hoy, ya se ha abierto el pasillo de las perspectivas esotéricas de eventos históricos, del enigma que rodea los eventos estos del 2 de octubre del 68. Bueno, pues les decíamos entonces que este asunto, la memoria de México y del mundo, recuerda se acaban de cumplir hace un par de días 55 años de el desenlace final de este asunto. Pero ¿qué secretos esotéricos podrían estar ocultos detrás de esa fecha? Porque una cosa es la cinética de los cuerpos, es la manifestación de las manos que accionan un arma, y otra es la energía que activa las decisiones, que empuja los pensamientos, que llena las almas de deseos. Vamos a hablar de ese mundo intangible, de esa energía que rodeaba los eventos del 68. La consecuencia de esta energía obviamente son las acciones que empezaron a tomarse por parte de aquellos que estaban inconformes y la respuesta de aquellos que querían mantener al Estado tal como estaba, que estaban aterrorizados por lo que estaba sucediendo. Con ninguna de estas cosas quiero justificar el proceder mezquino, indigno, indignante, impresentable de estos personajes que gobernaban entonces. Para algunos, como su servidor, como quien les habla, el 2 de octubre representa mucho más que una tragedia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Desde una perspectiva esotérica, esta fecha, impregnada de una energía única y misteriosa, nos lleva a ir considerando los factores que incidieron en ese día, a esa hora, en ese momento tan singular y tan significativo en la historia de este país y del mundo entero. 2 de octubre. El número 2 tiene un profundo significado espiritual. Está relacionado con la dualidad, está relacionado con la pluralidad en este universo. Incluso nosotros tenemos por ahí un programa que titulamos El Enigma de la Dualidad, que también les recomendamos que lo vean. Pero ¿cómo se relaciona estos eventos? ¿Cómo se relaciona esto con los eventos de ese fatídico día para muchas familias? Algunos creen que la dualidad y la tensión acumulada en la sociedad mexicana en ese momento se manifestaron de manera trágica en Tlatelolco, que Tlatelolco ya era un lugar. Miren, aquí tenemos una foto muy interesante de los que están viendo la transmisión en vivo por Facebook. Ahí había una foto muy interesante donde va aquel gran rector. Yo creo que ese ha sido el mejor rector de la UNAM, Javier Barrosierra. Aquí lo que estamos viendo ahorita es uno de los un
uno de los sabios toltecas, ¿no? que ha habido desde los pueblos originarios de este país. Pero hablaba yo de Javier Barrosierra porque ese fue un hombre excepcional. Y en los momentos excepcionales se necesitan personajes excepcionales. Y este señor Javier Barrosierra se jugó toda su carrera política y prácticamente su vida por apoyar a los muchachos, por apoyar a la UNAM en este movimiento. Entonces, los momentos excepcionales necesitan y requieren gentes excepcionales como este personaje, como Javier Barrosierra. En ese momento se manifestaron de manera trágica en Tlatelolco este conflicto escaló a una magnitud incontrolable, ¿no? Se salió de toda proporción y les decía, no se justifica de ninguna manera porque un gobierno que es capaz de acabar con sus estudiantes, de matar a los estudiantes, a esos que son los ciudadanos que pueden en un futuro ayudar a que el país continúe en marcha de alguna u otra forma, algunos de manera más destacada y otros no tan destacada, pero que también contribuyen, toda la gente que vivimos en este país contribuimos a su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, el que haya matado a estas gentes, el gobierno no se justifica de ninguna manera. Quien haya dado la orden, que ya sabemos, ya se han hecho muchos programas respecto a quiénes son los responsables de tal asunto, ¿no? Entonces, bueno, este personaje, Javier Barrosierra, se puso en los zapatos de la gente, se unió, siendo una autoridad en la UNAM, se puso del lado de los estudiantes, que es algo que, y les digo, jugando todo su futuro político y toda su carrera, incluso su vida. Entonces, el conflicto entre el gobierno y los estudiantes, entre la opresión y la búsqueda de libertad, se reflejó en la confrontación que ocurrió en la plaza de Tlatelolco. Además de esto que les decía del número 2, que también se asocia con la intuición y con el conocimiento oculto, porque dentro de este contexto estaba el conocimiento de los pueblos ancestrales, según nos narra Velasco Piña en el libro de Regina, el conocimiento de los verdaderos mexicanos. ¿Podría haber algo más detrás de los eventos del 2 de octubre de 1968? Algunos creen que en el caso de la noche se liberaron fuerzas ocultas, energías espirituales que aún resuenan en la psique colectiva de México. El número 2 se encuentra en todas partes en la naturaleza. Hay dualidad de sexos, 2 polos magnéticos, 2 hemisferios cerebrales, 2 ojos, 2 oídos, etc. Esto sugiere que el número 2 representa la dualidad, la oposición y la polaridad. Incluso es una ley dialéctica, es como aquello de acción y reacción, tesis y antítesis. La dualidad en muchas religiones, el número 2 se asocia con la dualidad de la naturaleza humana. Por ejemplo, en las doctrinas cristianas, el alma y el cuerpo, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Como a guisa de ejemplo podemos ver estas dualidades, ¿no? Se habla que en ese momento mucha gente dice haber visto luces extrañas en el cielo esa noche, además de las bengalas famosas, esas que se tiraron para iniciar el conflicto. Se dice mucha gente haber visto algunas luces extrañas en el cielo. Hay personas que aseguran haber tenido visiones y sueños proféticos. Recuerden que hay gente que tiene una mayor sensibilidad para las cosas psíquicas y hay gente que tiene una menor sensibilidad para las cuestiones psíquicas. Bueno, pues ustedes
amigos de Mundo Enigma, seguramente algunos de ustedes han tenido este tipo de situaciones, ¿no? Había gente y hubo gente que dice haber tenido premoniciones, visiones catastróficas, terroríficas de la masacre esta que ocurrió ese 2 de octubre. Quizá ustedes hayan percibido algo, los que ya son de mayor edad. Si quieren, coméntenos en el chat si algún familiar o ustedes mismos tuvieron alguna sensación extraña en ese 2 de octubre, porque la energía emocional es tan poderosa que es capaz de conectar las psiques de personas que están alejadas de una manera geográfica, pero recuerden que todos somos cercanos en cuanto al sentimiento y a la emoción. Entonces, el 2 de octubre del 68 fue un punto de convergencia de fuerzas cósmicas y de fuerzas terrenales. En el mundo esotérico se considera que las fechas tienen una influencia. Saludamos a Raquel Cid, que está también esta mañana con nosotros aquí en la transmisión. Un saludo y un afectuoso abrazo también a Raquel Cid. Bueno, pues les decía, algunos creen que el 2 de octubre de 68 dejó una marca en el tiempo, una especie de cicatriz en el tejido espacio-temporal del universo, que esta cicatriz continúa afectando sutilmente nuestra realidad hasta el día de hoy. Así que, queridos oyentes, mientras recordamos los trágicos eventos de aquel día, también hay que reflexionar sobre los posibles secretos esotéricos que podrían estar entrelazados en su historia, en esta historia, que es una historia que nos atañe a todos. Hay gente que va a las marchas, incluso como esta del 2 de octubre, y no saben por qué marchan. Entonces, no solamente fue por la cuestión esta de la represión, sino porque ahí están involucrados muchos de los sentimientos y de la configuración emocional de nuestro país, de nuestro México. La historia no está exenta de lo místico, de la dualidad, de la intuición y la energía oculta que emana de esta noche de Tlatelolco. Sigue siendo un enigma que nos invita a explorar y comprender más allá de lo que nuestros ojos ven, y a partir de ese punto inició el retorno de lo sagrado. Por primera vez en la historia, todos los chakras de la tierra, decía Velasco Piña, se estaban sincronizando y era posible lograr que se iniciara una etapa sagrada a nivel mundial, una auténtica edad de oro para la humanidad, aunque hay gente que se opone a estas cosas. En un texto que se llama El espejo del viento, Antonio Velasco Piña menciona estas cosas. Él es quien realiza toda la investigación respecto de estas otras realidades imbricadas en aquel 2 de octubre de 1968. Debo decirles que en la alquimia el número 2 representa el principio de la dualidad que es necesario para la creación de los dos principios alquímicos, como el sol, que es masculino, y la luna, que es femenino, que deben combinarse para crear el tercer principio, el mercurio, en la alquimia. En la magia, el número 2 se asocia con la polaridad y la armonía. Se cree que los rituales mágicos realizados en pares son mucho más poderosos que los realizados individualmente. Es decir, que cuando lo realizan dos magos, dos gentes que tienen estas características. Y la energía oculta que emana de esta fecha sigue siendo un enigma que nos invita a explorar y comprender más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hemos caído en ver solo los actos terribles cometidos por individuos feroces, con ansias de poder, verdaderos chacales que tras una ideología esconden su sevicia, su mezquindad y su iniquidad.
Estos obedecen, detrás de discursos políticos, detrás de fundaciones altruistas y todas estas cosas, esconden su sevicia, su mezquindad y su iniquidad. Pero estos obedecen a energías totalmente oscuras, este tipo de personajes. Los jóvenes de aquel entonces estaban inspirados por energías de cambio en la era de Acuario, en la revolución de las conciencias. Las grandes religiones han nacido de la tradición, pero esta siempre toma la forma que requiere el lugar. Aquellos discursos, por ejemplo, extraordinarios como el de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, donde dijo que ser joven y no ser rebelde es incluso hasta una contradicción biológica. Todas estas cosas eran ingredientes que en aquellas épocas se estaban barajando, se estaban mezclando y que empezaron a dar lugar a esta conspiración de Acuario, a esta despertar de las conciencias, a esta revolución de las conciencias. Las personas y el momento, las técnicas que tienen que prescribirlas son lo menos importante. Las personas son lo más importante. Un maestro que ya anduvo el camino, un maestro que ya logró su revolución de conciencia, pues tiene que guiar a los demás y por lo tanto sabe lo que hay que hacer en circunstancias específicas en el tiempo, el sitio y la gente. Un maestro siempre ha andado el camino para poder llevar a los demás. Cuando los hombres se alejan de él, se quedan nada más con los rituales, los conceptos y las ideas, y estos se van petrificando, se van solidificando, y ya después nada más es como una costumbre mecánica. Se pierde el concepto, la conciencia, la emoción, el sentimiento que nutren y que han nutrido este tipo de eventos. Pero nos vamos a ir al primer corte, a un corte de estación que va a ser el que vamos a tener esta mañana. Vamos a un corte de estación, invitándolos a que si les está gustando el programa compartan la transmisión y que participen con nosotros a través del chat. Si tuvieron alguna premonición, alguna circunstancia rara que les haya ocurrido a los que estuvieron cerca o que vivieron en esa época. Nos vamos a un corte de estación y regresando continuamos con esto de denuncia esotérica de un crimen, octubre 2, la edecán libertadora. El Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura te invita a conocer el IMBA, Instituto Municipal de las Bellas Artes de Nezahualcóyotl, una institución que surge a iniciativa del presidente Adolfo Cerqueda, quien es consciente de la importancia que tiene el arte y la cultura para el desarrollo humano. En el IMBA podrás llevar una formación artística, desde el nivel básico hasta nivel profesional. Ven a descubrir y desarrollar tu talento en las áreas de la música, teatro, canto, instrumentos, pintura, dibujo, cartonería, danza clásica, danza folclórica, danza aérea, artes circenses y mucho más. Pide informes sobre el diplomado en actuación. Ven a conocer la galería del IMBA y las diferentes actividades que te ofrece cada una de las academias. Mayores informes a través de la página de Facebook, Dirección de Cultura o directamente en el Centro Pluricultural, Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal.
bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso, ya estamos nuevamente con esta tan, digamos, tan intrincada condición de eventos como este 2 de octubre de 1968, donde estábamos hablando de que ya había comenzado a despertar la gente, ¿no? Que había quedado una especie como de cicatriz que nos realmente nos estaba o quedó una especie de cicatriz que había marcado que había quedado marcada o ha quedado marcada en el tiempo, ¿no? Es una cuestión bastante significativa. Todas las guías que habían dado las gentes, los maestros, los mexicanos auténticos y todos estos personajes que intervinieron de alguna manera con sus energías, con sus fuerzas, con sus opiniones, con sus acciones, a que México viniera despertando en aquellas épocas que había un control y una forma bastante ominosa de gobierno, y que muchos, pues como en el caso mío, éramos niños, no nos dábamos tanta cuenta de las cosas, pero bueno, pues eran cuestiones de bastante complejas, ¿no? Entonces llegó el momento, les decía, llega el momento en que estas energías que emanan de los eventos y de las ideas se convierten en rituales, en conceptos, en ideas petrificadas, mecánicas, y quedan como los capullos vacíos, ¿no?, de las mariposas. Simplemente ya voló el espíritu de ahí y quedan como huecos, ¿no?, estos rituales, estas ideas, estas cosas, porque la mariposa ya se fue. Las personas se meten en ellos para convertirse en mariposas, pero como cada crisálida tiene que tejer su propio capullo, se quedan atrapados en estos que son capullos ajenos. Es decir, no evolucionan, no cambian y se quedan ahí imitando o tratando de imitar lo que otros hicieron y lo que otros les dijeron, porque no buscan su desarrollo interno personal, ¿no? La religión se transforma en instrumento de poder cuando esto sucede, en instrumento de poder, de prestigio, que es poseída por unos cuantos y que da ilusión a todos. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ese de la luz del mundo y ese tipo de sectas o situaciones que han sucedido a lo largo de la historia, donde un personaje logra que otros hagan lo que a él le parece que está bien. El David Koresh en Waco, Texas, todas estas cosas, todos los que están, por ejemplo, están detenidos muchos de los pastores de algunas sectas por lavado de dinero y ese tipo de cosas, mientras la gente que acude a ellos es engañada y sirve como fachada para que estos delincuentes espirituales se salgan con la suya, espirituales y materiales, ¿no? Bueno, seguro ustedes han visto a través de la milenaria historia un símbolo expresado en muy diversas formas. Había sido característico de México. Nos referimos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta serpiente emplumada tiene un significado que muchas veces, ya cuando queda vacío el capullo, nosotros vemos nada más a lo mejor el lado estético, el lado artístico, el lado estereotípico o artístico de las cosas, mecánico,
pero no vemos el fondo del por qué es la serpiente emplumada, porque es el mix, la representación del espíritu que ha logrado trascender la materia. Fíjense, el espíritu que ha logrado trascender la influencia de la materia y entonces se convierte en una serpiente emplumada. El águila devorando a la serpiente constituía una representación idéntica de este mismo símbolo. Si se estaba luchando porque México recobrase su identidad, debía antes que nada recuperar ese símbolo. Ustedes que seguramente han ido al Zócalo, digamos, vayan cualquier día como una inspección hacia uno de los núcleos de energía, que son las manifestaciones espirituales llamadas religiones, estas energías que crean sistemas y mueven almas, unas que nunca mueren contra unas que se sobreponen. Como las religiones se suceden sobre la tierra, las generaciones pasan y las recién venidas creen. Si nosotros inspeccionamos uno de los lugares de energía, de poder que hay en nuestro país, que es el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a encontrar el lugar que se presume que es el lugar exacto donde el pueblo que venía de Aztlán, los mexicas, los aztecas, después, encontraron al águila devorando a la serpiente, que esto simbolizaba lo mismo que en el caso de Quetzalcóatl, ¿no? Simbolizaba el triunfo del espíritu sobre la materia. Ahora, por encima de todas las cuestiones, los errores y las sectas se yerguen inmóviles, ahí se quedan. La esfinge, que es una representación dinámica de estas energías espirituales, responde siempre con una inquisición, una pregunta. En la misma esfinge está esta pregunta, en la forma de una esfinge está esta pregunta que indica, que dice: ¿qué soy? A los ignorantes, a los que blasfeman de la ciencia, los templos, los templos pueden ser destruidos. Los libros pueden desaparecer, por el tiempo me refiero, ¿no? Los templos pueden destruirse, los libros pueden desaparecer, como desaparecieron muchos de los códices que tenían las civilizaciones antes de la invasión española, y sin que los conocimientos superiores adquiridos por los antiguos sean olvidados. Entonces, la esfinge, esta figura de la esfinge, que tiene que ver con todos estos elementos que estoy hablando, que son elementos esotéricos, que desde la antigüedad han venido heredándose a la humanidad, es suficiente para entender muchas cosas. Es el símbolo de la unidad. Una esfinge resume en sí mismo las formas más dispares entre sí. Es símbolo de la verdad. Muestra la razón de todos los errores en sus mismos contrastes. Cuando estas energías espirituales, cuando estas energías emocionales, esotéricas, vuelven a tomar su cauce, se reorienta la vida y se producen choques tremendos, como el que narra Velasco Piña en el relato de la edecán libertadora, la famosa Regina, de quien se decía que Regina, por ahí tenemos también una foto donde están un par de decanes delante de una pared ilustrada como del 68, con ese tan peculiar estilo
de diseño gráfico que se utilizó en aquel tiempo en las Olimpiadas del 68. Se decía que era la reencarnación de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, que fue asesinada porque ya sabían también los chacales que gobernaban que ella iba a despertar a la adormilada energía de la tradición. Ahí tenemos la imagen, la que está a la derecha, viendo, si usted está viendo de frente, hay dos que están recargadas en la pared. La del lado derecho sería Regina Teuscher, que es a la que se refiere Velasco Piña, que era la reencarnación de Cuauhtémoc y que era quien iba a despertar a la conciencia de los verdaderos mexicanos. Ella tenía que reclutar a 392 mexicanos verdaderos para que comenzara este despertar. Y tenía otra misión que ahorita vamos a narrar rápidamente porque el tiempo aquí ya saben que nos va comiendo. Entonces, para que despertara el pueblo, esta joven, esta reina de México, Regina significa reina, esta reina de México iba a llevarnos hacia ese despertar. Así que nada de lo que hagamos sirve si no mantenemos siempre esta conexión con lo sagrado. Y esto solo puede generarse mediante la auténtica tradición. Esta mujer, esta joven, Regina y su grupo, llegaron al Zócalo antes de los eventos del 68. Les decía yo que había marchas y marchas y marchas y marchas. Llegaron al Zócalo antes del 2 de octubre, meses antes del 2 de octubre, un mes antes del 2 de octubre, cuando la inmensa explanada lucía ya pletórica de gente. A juicio de la reina de México, de Regina, que recuerden ustedes que recuerdan que intentaron hacer una obra de teatro que Lucero, la actriz esta de Televisa, intentó montar una obra de teatro que tuvo un fin trágico, donde un escolta de ella sacó una pistola y amenazó al público y ese tipo de cosas. Bueno, pues es que estaban jugando con energías que son totalmente genuinas del pueblo, ¿no? Entonces ahí hubo una alteración energética que generó todo este conflicto. Y finalmente tuvieron que quitar ese proyecto, hacer a un lado la idea de beneficiarse económicamente montando un proyecto entre comillas artístico, que llevó casi a una tragedia, porque el cuate pudo haber disparado contra la gente y entonces hubiese sido mayúsculo el asunto. Fíjense cómo estas energías hacen reaccionar a la gente según su estado, ¿no? Bueno, pues pasando este hecho lamentable, regresando a nuestra narración, el hecho de que los manifestantes hubiesen logrado encontrar por sí mismos la exacta trayectoria de la línea de energía continua había sido cierto sin lugar a dudas. La mejor garantía de que podrían llevar a feliz término el ritual que encabezaba Regina esa noche en el Zócalo. Una sola mirada a la plaza le bastó a Regina para percatarse del cambio operado en este. Con alegre acento expresó: el Zócalo está limpio. Toda la basura acumulada durante siglos se abandonó toda esa basura que se abandonó durante siglos había desaparecido. Ella se dio cuenta. Es ya un altar, decía Regina. Una expresión de profundo regocijo se dejó ver en los rostros de cuantos acompañaban a Regina. Todas esas danzas que ustedes ven en el Zócalo, los danzantes y todas esas cosas, son mexicanos auténticos que están, la mayoría o muchos de ellos,
que están manteniendo limpio el Zócalo. No limpio en el sentido material, sino en el sentido energético. Entonces, eso le llama mucho la atención a los turistas, a la gente que llega a México, que va al Zócalo y ve las danzas y a los que están haciendo limpias y todo eso. Muchos no se dan cuenta, lo ven como algo folclórico, pero son esas danzas, todos esos que están ahí, están moviendo las energías para mantener limpio el Zócalo. Ahora, decía Regina en ese momento a don Gabriel, que era como su maestro, su guía. Él estaba atento siempre a la importancia de los números, afirmó: son más o menos como 500,000. Se ha sobrepasado con mucho el mínimo requerido para iniciar nuestro ritual. Y Regina le dijo que estaba bien, le dijo: magnífico, vamos de una vez a la catedral. Y don Gabriel desde hacía una semana le había dicho a don Uriel, que conversara con el sacerdote que oficiaba en la catedral metropolitana, y eso hizo. Y el cual Uriel lo conocía de largo tiempo atrás, y el sacerdote había accedido, se había comprometido a esperarlos en la puerta lateral del templo. Les abrió la puerta y los dejó subir hasta la torre donde se encontraba la campana. Largo tiempo atrás el sacerdote se había comprometido a esperarlos en la puerta lateral del templo. Entonces les abrió, entraron y empezaron a subir hacia la torre, donde se encontraba la campana sagrada que Regina precisaba hacer sonar. El heredero de la tradición olmeca tocó el número convenido de veces en la vieja puerta de madera. Esta rechinó sobre sus enmohecidos goznes y la puerta se abrió. Los 4 auténticos mexicanos y el testigo penetraron al interior, y antes de que el sacerdote pudiese volver a cerrar la puerta, una veintena de estudiantes lanzaron furibundos empujones y se metieron. Don Miguel les dijo que salieran, pero Regina le dijo que no, es mejor que se queden, y sonrió. Si abrimos la puerta van a entrar miles, así es que ya dejen a esos que se metieron y que estén aquí, ¿no? Hablaron con el sacerdote de nuevo, y la reina de México, Regina, al darse cuenta de que el propósito de la edecán era tocar una de las campanas, pues ya comenzaron a ascender. Los estudiantes hicieron lo propio, tomaron algunas cuerdas que pretendían jalar para producir ruido también, pero ellos sin advertir que se trataba de un ritual. Esto produjo un sonoro estruendo, y don Miguel se enojó de nuevo e iba a reprender a los jóvenes, pero Regina lo contuvo, le dijo: no importa, opinó condescendientemente. Regina se colocó debajo de la campana sagrada. Este es parte del texto de Antonio Velasco Piña, que es del libro de Regina, donde va narrando los sucesos de aquella noche. La reina de México se colocó debajo de la campana sagrada y tomó la soga que colgaba de esta. Los auténticos mexicanos se arrodillaron en cada uno de los 4 extremos del lugar, con los rostros vueltos hacia los distintos puntos cardinales. Durante unos minutos el sujeto permaneció inmóvil con los ojos cerrados y reflejando una profunda concentración en sus semblantes. Después, Regina comenzó a tirar de la cuerda y la campana empezó a tañer. Un ronco y sonoro, conmovedor y especial sonido un sonido creador comenzó a expandirse a través de toda la plancha del Zócalo.
El repicar del instrumento elaborado por los alquimistas novohispanos del siglo XVI se dominó a los otros sonidos que estaban por ahí al instante. Se puso sobre de las otras campanas y sobre los murmullos. Era el retumbar de una fuerza avasalladora que buscaba anhelante un receptáculo que le permitiese transmutarse en los más sutiles de todas las energías, y el recipiente capaz de realizar tan prodigiosa transformación existía y estaba situado tan solo a unos cuantos metros debajo de la campana, las rejas del coro de la catedral. Estas rejas fueron construidas por los chinos, por alquimistas chinos, son rejas de Tumbaga, sí existen, están en el altar central de la catedral, ahí por donde está el órgano monumental, están estas rejas de Tumbaga. Y bueno, empezó a producir un sonido fascinante, un juego de tonalidades que se desprendía del material protegido por las rejas y que era difundido en todas direcciones y que erizaba la piel de aquellos que estaban escuchándolo, ¿no? Este ritual, esta maravillosa obra sonora que dio origen al despertar de las conciencias en México, que movió las ideas petrificadas, que llenó los capullos vacíos, que generó esta nueva energía que poco a poco se ha ido abriendo paso hasta nuestros días, inició por el toque de esta campana en la catedral, y después Regina fue asesinada el 2 de octubre de 1968 en la noche de Tlatelolco. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, hasta aquí el relato de este día, hasta aquí el relato del despertar de las conciencias, del inicio del despertar de conciencia de nuestro país a través de este ritual mágico sagrado que venía de mucho tiempo atrás, que venía que es de larga data, de aquellos pueblos originarios que han habitado nuestro país desde que el mundo es mundo. Y bueno, agradecemos la producción y los controles de Gwendolyn Rugerio esta mañana, y nos despedimos invitándolos a que compartan las transmisiones, a que se queden, no se vayan de la sintonía. Enseguida viene Viva la Mujer, que es un magnífico programa y que les va a dar mucha información y mucha diversión. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Su amigo y servidor Tomás López se despide de ustedes, deseándoles que tengan un extraordinario miércoles. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses